leído, lo hemos visto tantas veces, hermanos, y cada vez que usted lo lee, encontramos algo nuevo, ¿verdad? Y algo que les he de decir, hermanos, de que Hebreos es un libro muy fuerte, muy impactante, porque, óigame, está hablando acerca del sacrificio de Jesús, está hablando de Jesús como Cordero perfecto, ¿verdad? Está hablando de la superioridad, arrégleme acá, hermano, que tiene feedback, de la superioridad de Jesús. Así que vamos a orar, hermanos, pero vamos a leer los primeros dos versículos, 3, porque después voy a darles un poco de la introducción de este libro, que ya lo hemos hablado tantas veces. Pero leemos los primeros 3 versículos, hermano. Dice, el tema dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos al 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo es superior que los ángeles, dice al final. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor amado, porque tú nos la das. Suplicamos, Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Permíteme, Señor, poder transmitir esta palabra a mis hermanos. Permíteme, Señor, poder desarrollar este libro, Señor, a los hebreos. Padre, que cada uno de mis hermanos pueda aprender de él y que pueda atesorar en sus corazones la palabra, Señor, porque el propósito de esto, Señor, es atesorar tu palabra en nuestros corazones, Padre, y que cada día pueda ser práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, quédate con nosotros, permite que mis hermanos sean buena tierra, Señor, esa tierra fértil, Padre, para que puedan dar esos frutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano, pues. Hermano, el libro de Hebreos tiene mucho de qué hablar históricamente, como digámoslo así, espiritualmente. Prácticamente no nosotros, han luchado tanto por saber quién escribió el libro de Hebreos. Y siempre dicen quién lo escribió, le dicen que fue Lucas, fue Santiago, fue hermano Pablo. Hay bastantes y nunca se ha sabido quién fue el escritor de este libro, pero sí, hermano, es un libro muy fuerte y se cree o dicen que es el Levíticos del Nuevo Testamento, porque está hablando acerca del sacerdocio, y en Levíticos la Biblia habla del sacerdocio. Dios asigna sacerdotes, asigna a Aarón, a su descendencia, a la tribu de Leví. Y acá, hermanos, la Biblia está haciendo, digámoslo así, un cambio en donde deja el sacerdocio levítico y pone a Jesús como el sumo sacerdote. Fíjense que en este libro encontramos unas advertencias, y esa se las voy a leer porque son advertencias que están en otros libros también, pero hay algo bien bonito también acá, que la Biblia, hermano, ¿cuántos escritores fueron? No hay una totalidad, dijimos que eran entre 39, 40, 41 los escritores de la Biblia. Y si usted se fija, el Antiguo Testamento, 39 libros, amén. Y, oiga, hermanos, escrito por diferentes, hombres o profetas, y a cada uno de ellos Dios les habló. Entonces, cuando Hebreo dice en el primer capítulo, versículo 1, habiendo hablado Dios de muchas maneras, de muchas formas, lo hizo antes por los profetas, ahora lo hace por el Hijo. Óigame, hermano, 39 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, escritos por diferentes hombres, y Dios habló de diferentes maneras en cada libro. Fíjese que hay un libro muy bonito, Jeremías, me gusta, en donde a Jeremías el Señor habla y le dice que salga de la tierra donde está, que se vaya
hasta el Éufrates, hermano. Y si usted tiene ideas, hermano, óigame, ubíquese de aquí de Italia, usted hacia Israel. Solo ahí hay, en avión usted tendrá unas, ¿qué? 3 horas. ¿Cuántas horas serán de viaje para Israel de aquí para 4 horas? Ok, llega a Israel, de Israel usted vuele hacia Irak. ¿Cuántas horas serían? Más o menos serían unas otras 4 o 5 horas. Cada hora equivale a 1000 kilómetros. Amén. Cada hora o cada 1000 kilómetros equivalen a 1 hora de vuelo. O sea que estamos hablando de 4000 kilómetros, 5000, 6000. Entonces, Dios le dice a este hombre que camine de Israel, donde está, hermanos, hacia Irak, donde está el río Éufrates. Y ahí le dice que esconda un cinto, un cincho, un cinturón. Y le dice que lo deje ahí por varios días y que se regrese a Israel. Y se va de regreso a Israel. Después el Señor le dice, ¿te acordás del cincho que te dije? Sí, le dice, ahora levántate y regresá a donde lo enterraste. Se va, hermano, lo saca, y después de que lo saca, regresa otra vez a Israel, y entonces profetizarle al pueblo. Cíñetelo y dile que así como ese cinto se ha podrido, ese cincho se pudrió, así se está pudriendo Israel, mi pueblo. Hermano, óigame, Dios habla de tantas maneras. Luego le habla de un yugo, luego le habla de un ladrillo que lo ponga de almohada y le dice después que se gire al otro lado. Después le habla de una olla hirviendo que tiene agua ahí adentro. Hermano, óigame, Dios habla de tantas maneras. Y Dios le habla a su pueblo. La pregunta es, ¿de qué manera o de cuál de todas las maneras usted y yo vamos a entender que Dios está hablando? Entonces, en las advertencias encontramos, la advertencia dice a las cosas que hemos oído, o sea, le dice que no se le olvide lo que usted ha oído. Hermanos, óigame, que en la iglesia como cristianos nosotros somos olvidadizos. Fíjese que se nos olvidan las cosas que nos convienen. ¿Sabía usted, hermano? Amén. Si alguien le promete algo, se le olvida a usted. Ah, no. Pero si su mamá le dice, hija, a lavar los trastos, no se me olvidó. Se me olvidó, mami, que me dijiste eso. Se me olvidó que me dijiste que hiciera la limpieza. Pero la mamá le dijo, pero cuando yo venga, después de que haya lavado los trastos, yo te voy a dar 10 euros. Ahí al niño o a la niña no se le olvidó, lavó los trastos, hizo la limpieza. Cuando llega la mamá le dice, ¿y mis 10 euros? ¿Cuáles? Tú me dijiste. Qué raro que no se le olvidó al niño. Óigame, entonces el hombre, el ser humano, muchas veces Dios le está hablando, mas el hombre se le olvida la palabra de Dios. Y una advertencia acá es, hermanos, dice a no olvidar lo que Dios nos ha dicho. Hermanos, no olvide la palabra de Dios, no olvide el mandato de Dios cuando le dice, ame a su prójimo. Hermanos, ame a su prójimo, que no se le olvide. Mire, qué difícil es cuando usted no ama. ¿Sabe por qué? Porque se daña a sí mismo. Mire, una persona que pasa marcada toda la vida, destruye todo en su vida. Destruye las amistades, destruye amigos, destruye todo. Están enojados con la vida. ¿Por qué? Se nos olvidó que tenemos un Dios de amor. También, hermanos, otra advertencia es no desviarnos de lo que hemos aprendido. Hermanos, no se desvíe. Óigame, el enemigo va a luchar, y me acuerdo que decía esto el domingo, el enemigo va a luchar para que usted se desvíe, para acá, le va a poner de todo tipo de tentación, de pruebas, de todo, para que usted se desvíe. Al desviarse de la palabra de Dios, dígame usted qué cree que va a pasar. Mire, Satanás trabaja tan bonito, primeramente hace que se desvíe o hace que se le olvide. Después de que ha hecho eso, si primero hizo que se le olvidaran las cosas, después que se le olvidó, ¿sabe qué hace? Hace que se desvíe. Y después de que usted se desvíe, hermano, ¿qué cree que viene detrás de todo eso? Mire, yo le decía a alguien, hay personas que se van de la iglesia, pero la pregunta es, ¿se fue porque estaba enojado con los hermanos o enojado con Dios? Y dicen, no, enojado con los hermanos, con Dios no, ni Dios yo lo amo. Pero la pregunta es, ¿y afuera dónde están? ¿En otra iglesia adorando a Dios? No. Entonces no se fue enojado con los hermanos. ¿Se fue enojado con quién? Con Dios. Entonces el enemigo usa esa parte. Y esa parte no la entendemos. Alguien que está allá afuera, que ya no viene a la iglesia, usted le pregunta, ¿por qué no va? Es que ahí esos hermanos, y yo estoy enojado con ellos. Pero si está enojado con los hermanos, debería estar otro día, en otro culto ferviente, adorando a Dios.
porque está enojado con los hermanos de esta iglesia, pero no con Dios. El problema es que nos hemos confundido en el evangelio, en donde pensamos que estar agradando a Dios es porque yo voy a estar aquí y todos los hermanos van a estar en paz conmigo y todo va a ser armonía, besos y todo. Hermano, óigame, hemos confundido el evangelio. El evangelio no es un punto en donde usted tenga que venir primeramente para que todos estén en una comunión, digámoslo así, carnal. Primeramente la comunión es con Cristo. Usted tiene comunión con Cristo, déjeme decirle que al que está sentado al lado usted lo va a amar como no tiene idea, porque lo ama en el nombre de Jesús. Por eso a nosotros, me acuerdo que en una charla que nos dieron es que en el matrimonio ambos se tienen que encontrar en Cristo, tanto el hombre como la mujer van a Cristo y se encuentran ahí. Y si se encuentran en Cristo, entonces el matrimonio va a ser fuerte. Pero si se encuentran acá abajo y los dos dicen vamos a Cristo, va a ser muy difícil. Es más bonito que usted se encuentre con su pareja en la presencia de Dios, o sea, buscando a Dios. Y ese es el punto. Usted viene aquí a la iglesia a sentirse bien. Y sabe que no debe ser eso. Debe venir a la iglesia, adorar a Dios, y después de que usted adora a Dios y ha entendido las cosas, entonces puede, o los hermanos le van a amar o usted los va a amar a ellos. Entonces la advertencia es a no desviarnos, dijimos, no olvidar. Hay otra advertencia aquí que dice en encontrar, de generar los principios o los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Mire, fíjese que el hombre por naturaleza tiende a degenerar la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la degeneramos? ¿De qué manera degenera usted la palabra de Dios? Mire, antes las iglesias eran bien cuadraditas, que orar era orar, hermano. Usted se hincaba a orar y basta. Y que se orar, ay, que vea cómo duelen las rodillas. Hermanos, cuando todos estaban adorando, todos se levantaban o se sentados, pero adoraban a Dios. No, ahora resulta, hoy no tengo ganas yo de orar. Están varios orando y varios hermanos viendo para todos lados, ¿verdad? Oh, qué feo le hace aquel hermano cuando ora. Mire que él ya está orando, mire que él viendo el teléfono, ¿está visto? ¿Cómo sabe? Porque no estamos en lo que estamos en otras cosas. Entonces, óigame, eso es lo más sencillo que le estoy diciendo. Pero muchas veces acomodamos la palabra a la manera que lo use. entonces acá dice, otra advertencia es no degenere la palabra de Dios. Hay otra advertencia y es en encontrarnos no menospreciando la palabra de Dios y no menospreciando la verdad. Dice que no nos encuentren menospreciando la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es menospreciar la palabra de Dios? ¿Alguien sabe qué es eso, hermano? ¿Alguien sabe qué es menospreciar? Usted ve un hermano que viene, ay, viene aquí el hermano, mira cómo viene vestidito. Eso sería una manera de menospreciar. ¿Amén? ¿O no amén? Pero ahora le digo, menospreciar la palabra de Dios, ¿qué es? Es no darle valor al evangelio, no darle valor a esto, no darle valor al hecho que usted está acá sentado y dice, ¿para qué viene? Y se me oye el pastor de lo que está hablando. Hermano, es no darle valor al hecho que usted venga a la iglesia, traiga una Biblia, le está cantando a Dios y saber que su alabanza llega a la presencia de Dios. Eso es menospreciar la palabra de Dios. No darle valor al hecho de que Dios lo ha ungido a usted. Porque acá, hermano, no es el pastor quien ha hecho algo sobre usted. Ha sido Dios dándole entendimiento de su palabra. Y es Dios quien crea el amor en nosotros para que lo amemos. Pero cuando usted lo menosprecia, ¿qué cree que sucede, hermano? Suceden cosas terribles en su vida. Otra advertencia dice encontrarnos devaluando la gracia de Dios. Que no nos encuentren devaluando la gracia de Dios. ¿Qué es devaluar, hermano? Casi lo mismo con menospreciar. Devaluar es cuando usted ve algo, ay, mira lo que me mandaron. Me acuerdo que había una mujer que pidió que le mandaran un guardaespaldas y le mandaron uno así. Porque los guardaespaldas por lo general, ¿cómo son, hermano? Tamaño gorila, ¿verdad? Y le mandan un muchachito así. Y vos sos mi guardaespaldas. Pero el tipo tenía unas habilidades más, el doble de lo que tenían otras personas, pero ella lo devalúa, esto no me va a funcionar, pero bueno. Entonces, hermano, en este caso la palabra de Dios, usted dice, orar. ¿Y vos crees que orar te va a solucionar las cosas? ¿No ha tenido esas personas a su lado?
Una vez alguien me dijo, mire, ahorita no es tiempo de orar, ahorita levántese y haga algo, vaya a llamar a la policía o llame a una ambulancia. Así de claro, no aquí. Si quiere llámelo usted, yo voy a orar. Y usted llamar a la policía. Hermano, ¿verdad que menospreciamos la palabra, la oración o cantar una alabanza? Otra advertencia, él dice, no alejarse. No alejarse. ¿De qué, hermano? De la gracia, de la presencia de Dios. ¿Por qué nos alejamos de la presencia de Dios? ¿Por qué en su mente puede llegar un momento de decir, ay, yo no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué cree que usted ya no va a venir a la iglesia? ¿Nunca se ha puesto a pensar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar usted dentro de esta iglesia? No sé, pero hasta donde aguante todo su hermano. Ay, hermano, qué equivocado está. Es mejor agarre sus piliches y váyase, porque qué punto no es aguantar a los hermanos. Aquí, oiga, hermano, aquí es resistir al diablo. Y usted el diablo lo va a resistir no amando al hermano, ame a Dios y entonces ame al hermano. Si ama a Dios, va a amar al hermano. Y de esta manera usted resiste al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, cuando hay un pleito entre nosotros, ¿qué cree que usa, hermano? El mismo pleito que usted y yo tenemos. Y lo va a picar a usted o lo va a enchilar para que usted me venga a enchilar a mí, ¿verdad? O me venga a provocar y yo a usted, y ahí va a estar ese pleito. Entonces, hermano, ame a Dios sobre todas las cosas. Luego, este libro de Romanos de Hebreos, está dividido, le han dado unas subdivisiones, y hay una subdivisión acá, dice, Jesucristo superior a todo. Ok, Jesucristo es como que le diera la cabeza de todo. Luego dice, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Jesús es superior al sumo sacerdote, que en aquel momento fue Moisés, fue prácticamente Aarón. Entonces Jesús es superior a ellos. Luego dice la superioridad del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Lo mismo, ahora la superioridad de los privilegios del creyente. Ahí ya pasa a nosotros. Hermanos, si usted ama a Cristo, óigame, aunque usted no se dé cuenta, hay una superioridad en usted. Y esa parte es la que no logramos entender, porque nosotros pensamos que la superioridad suya es cuando usted tiene un buen trabajo y tiene, mire, ¿el qué cosa, hermano? Y hay gente que se siente superior. Mira, hay gente que medio empieza a trabajar, le empiezan a llegar sus 1,000 euros a la bolsa. Ay, hermano, ese se elevó, ¿verdad? Y pensamos que somos superior por el trabajo, por el dinero. Tengo un carro, tengo una casa y tengo hasta esposa o esposo. Soy superior. Óigame, usted es superior cuando más el evangelio trabaja en su vida. Usted puede tener nada. Oiga, usted puede estar sin nada. Yo le voy a decir algo bien increíble en este país. Muchos de ustedes han pasado épocas sin trabajar y han vivido. Amén. Pregúntele a un italiano si puede pasar 5 años como usted sin trabajar. ¿Sabe? Se hace barbón. Ustedes ninguno se ha hecho barbón. Yo conozco hermanos que han pasado tiempo sin trabajar y nunca se hicieron barbones, hermano. Estaban siempre de pie delante de Dios. Señor, tú tienes la respuesta. Hermano, entonces el evangelio nos da superioridad. Entonces dice aquí la superioridad y los privilegios del creyente. Y está la última parte, la superioridad de la conducta del cristiano. Hasta su conducta superior. Hasta su conducta superior. Me dijeron aquí que un hermano habló en conducta, se había sacado 10. De ahí el resto de la materia no había habido nada, solo en conducta tenía 10. Yo le digo, qué bonito, porque ahí se nota que es de Cristo, por lo menos. En la conducta está diciendo que yo le pertenezco a Cristo. Amén. Entremos entonces en los primeros versículos. Dios habiendo hablado, Dios había derramado, le decía al principio, de su sabiduría, de su inspiración. Hermano, la palabra inspiración, ¿qué es? Fíjese que este es un pleito, porque dice que Dios, la inspiración es que Dios sopló a los hombres. Y de esta manera Dios le habló. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿para usted qué es inspiración? ¿Verdad que usted se sienta a pensar, verdad? Y respira profundo. Quiere escribir un poema. ¿Alguien ha querido escribir un poema? No. Qué bárbaro. Qué faltos de inspiración somos, ¿verdad? Y usted se sienta y empieza a respirar, cierra los ojos y quiere sacar las palabras más bonitas, hermano. Hermanos, de verdad nadie ha escrito un poema nunca. No creo.
Ni a la mamá el día de la madre en la escuela nunca le dieron escribir un poema a su madre. ¿En qué escuela lo estuvieron? Mira, hermano, nosotros nos hacían escribir en todo y de todo, hermano. Componer canciones. Tenía una maestra, compongan una canción, invéntesela y cántela. Entonces, el hombre trata de inspirarse, pero el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que esta palabra no fue inventada, no fue que alguien se sentó y dijo, voy a escribir acerca de Dios. No, hermano, fue Dios en el hombre, lo usó y Dios habló a través de ese hombre. Entonces vino una inspiración y la inspiración fue dada de Dios para el hombre. No fue el hombre que tuvo una inspiración para hablar de Dios, no. Entonces dice Dios, habiendo hablado muchas veces, le decía, en todos los libros del Antiguo Testamento, habló de tantas maneras Dios. Mire, encontramos a Abraham, dice que, ¿usted ha leído cómo Dios le hablaba a Abraham, hermano? Nunca se ha preguntado de que, ¿cómo habrá sido esto que Dios le hablaba? Dice que era hermano, oía la voz. Usted si oyera la voz, hermano, ¿qué pensaría? Y más de le dice, hijo, tenés que diezmar. Ay, no, esto es el diablo. O pensaría, estás loco, ¿verdad? O le dice, tenés que hacerte servidor. Ay, no, esto no es de Dios, dice todo. Porque, óigame, el hombre ha perdido el entendimiento hacia Dios. Dice que Dios le hablaba a Abraham le dice, ven fuera. Y salía Abraham de su tienda y le decía, Abraham, ve el cielo, ve las estrellas. ¿Cuántas hay? Tantas. No eran 50. Así será tu descendencia. Hermano, pregúntese de esta manera. Imagínese que está acostado y de repente oye a otro dice, hijo, levántate a orar. Alguien la ha oído, hijo, levántese a orar. O le dijera, fulano, usted se levantaría a orar. Y si alguien le dice, hermano o hermana, el día que vaya al culto, o sea, miércoles, viernes o domingo, llegue y ore por el pastor, ¿usted lo haría? Y si no lo hace, ¿por qué no lo haría? El hombre ha dejado de creer y ha dejado de escuchar la voz de Dios. Hermano, el hombre ha dejado de escuchar la voz de Dios. Y esa es la parte que nos tiene en la iglesia con aquel pesar. ¿Y será que lo que el pastor está hablando es de Dios? Mire, la gente dice, mire, el pastor es un hombre de Dios y está hablando palabra de Dios y le queda viendo, será, dice Claudia. Hermanos, aunque yo no lo diga, pero usted tiene una Biblia ahí, Dios le está hablando a través de la lectura bíblica. Cuando usted la lee, Dios le habla a usted y usted dice, Señor, háblame, Dios le va a hablar. Entonces dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas maneras, hermano? Muchas. ¿Y maneras? ¿Cuáles serán las maneras con las que Dios le hablará, hermano? ¿Se ha preguntado? Mire, muchas veces Dios nos tiene que hablar a través de una enfermedad. Muchas veces Dios nos habla a través de la pérdida de dinero. Dios le está hablando. Y perdí los 50 euros. Dice que empieza a buscarse. Pero hacía días antes Dios le había puesto en el corazón que ofrendara. ¿No le ha pasado, hermano? Mire, hermano, yo no sé, pues, no, pastor, ¿qué está inventando? No, hermano. Muchas veces el jefe no nos paga y si nos paga, no nos paga lo que es. Y usted dijo, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, pero se le olvidó todo lo que Dios quería que usted hiciera. Entonces dice, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, en otros tiempos a los padres por los profetas. Ya les dije quiénes eran los profetas: Isaías, Jeremías, Elías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Jonás. ¿Quién más, hermano? Malaquías. No, Malaquías no. ¿O sí? ¿Era profeta o no era profeta? Ya quedaron pensando. O sea, entonces Dios habló a ellos, hermano. Dios les habló. Dice que muchas veces les pareció y unos eran incrédulos. Me estás hablando. Y salían mudos de la presencia de Dios porque no le creían a Dios. Hermano, Dios nos está hablando. Y dice que le habló a los padres. Le habló a los antepasados, a nuestros antepasados. En otros tiempos, en estos postreros tiempos, o en estos postreros días, nos habla por medio del Hijo. Fíjense que los judíos dividen en los tiempos en dos. Los primeros tiempos, digamos, si era la época de Abraham,
o de, digamos, el inicio de Adán hasta Jesús, y de Jesús en adelante eran los postreros tiempos. Pero sabe que en ellos hay un problema: ellos no creen en Jesucristo. Entonces para ellos Jesús no ha venido, por lo tanto ellos siguen viviendo los primeros tiempos, y después de que venga Jesús empiezan los postreros tiempos. Pero fíjense que hay algo bien bonito: Dios nos dio el entendimiento a nosotros a través de la palabra, y usted y yo hemos creído en Jesús como el único suficiente Salvador personal, o el Salvador del mundo, como se dice. Pero, óigame, Jesús vino a salvarnos, y vino como sacerdote, vino como, oiga hermano, aquel que fue diseñado, el Cordero perfecto para salvar al hombre. Y usted le dice eso a un judío, no se lo cree. ¿Y sabe qué? Tienen el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Qué dice ahí, hermano? Habla como el cordero inmolado, y en las profecías de ellos dice que cuando viniera el Mesías iba a ser inmolado, iba a ser maltratado. ¿Y por qué en Jesús no pueden ver esto, hermano? Porque ellos siguen pensando que tenía que venir de una raza o de una clase social altísima. Entonces dice que habló en estos postreros tiempos, lo hace a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que tiene una respuesta para los testigos de Jehová. Usted le pregunta a los testigos de Jehová: ¿quién hizo el universo? ¿Quién cree usted que le dicen ellos? Dios. Y vea lo que dice aquí, que Dios dice quien constituyó todo, dice, y quién, por medio de quién hizo el universo. Entonces la pregunta para ellos es: ¿lo hizo Jehová como dicen ellos, o lo hizo Jesucristo? Y luego en Jeremías está la otra respuesta, lo mismo, porque dice: yo, Jehová, yo solito hice todo. Y aquí dice esto lo hizo Jesús. Entonces, ¿quién es ese Jehová? Es Jesús, hermano. Entonces usted tiene la respuesta por ahí. Y el 3 dice: el cual dice, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién era el resplandor de su gloria? Jesús. Hermanos, le decía hace tiempo, les decía, me recuerdo que hablábamos esto. Oiga, el hombre dice: nadie puede ver a Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿será que nadie puede ver a Dios? No, hermano, nadie lo puede ver. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Jesús, óigame, es la parte, o es la parte visible de Dios. Nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios mismo? Oiga, se encarnó en hombre. Dice que fue a un vientre, nació. ¿Para qué, hermano? Para que los hombres pudiéramos verlo. Y todavía sigue diciendo: nadie puede ver a Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿será que alguno de ustedes en su enfermedad, en su necesidad, alguna vez ha visto a Dios? Sí. Dios se ha manifestado. Dice: es el resplandor de su gloria. Sigue leyendo, dice: y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué cosa, hermano? Con la palabra de Dios. Ahora le digo, ¿quién sustenta su corazón, hermano? ¿Acaso no es Jesucristo? ¿Por qué muchos de nosotros huimos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos da vida? Hermanos, todo el universo, óigame, cuando Dios empezó a crear, ¿qué hizo? Empezó a hablar, ¿verdad? Que la tierra dice, que se separe, dice primeramente. ¿Qué separó, hermanos? Las aguas de las aguas, y que salga la tierra. Habló. Luego dijo que la luz se separara la luz de las tinieblas. Hermano, Dios empezó a hablar. Pero cuando llegó al hombre, ¿qué hizo, hermano? Usó sus manos. Entonces, pero ahora viene acá en Hebreos y nos dice: quien sustenta todas las cosas, ¿con qué, hermano? Con el poder de qué, hermano. Yo le digo, hermano, ¿qué cree que va a sustentar su vida, hermano? ¿Usted cree que las palabras bonitas que alguien le diga: hermana, yo la quiero tanto? ¿Cree usted que eso va a llenar su corazón? Mire, muchas veces dicen: que la persona necesita oír palabras bonitas. ¿Será que usted necesita oír palabras bonitas? Si antes de las palabras bonitas no está Cristo, déjeme decirle, van a ser vacías y huecas. Mire, ¿por qué usted no puede confiar muchas veces? Dicen que todos los hombres son mentirosos, ¿verdad, hermano? Todos mienten. A usted le tocaron los mentirosos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sustenta todo. Y si un hombre es mentiroso, es porque primeramente ese no ha sido sustentado por Dios. Mire qué feo cuando
Ese, no sé qué, pero me dio tristeza y me dijeron que alguien se fue de aquí porque aquí no hay hombres. Me fue a otra iglesia a buscar hombres. Así me dijeron. Hablan en serio. Y yo me he quedado todavía así. Porque aquí no hay hombres. Y hay otra iglesia donde decía, qué duro esto, si esto es cierto. Porque el vacío de un corazón lo sustenta a Dios. Y Dios tiene todo en orden, lo tiene, hermano, está, ¿cómo le explico esta parte? Pero cada milímetro de nuestra vida está en el orden de Dios, si usted quiere que esto sea así. Y digo, qué triste cuando usted tiene, mejor yo ayudo a Dios, lo empujo para que esto suceda, hermanos, nada se puede mover si Dios o si se mueve, desordena todo. Yo siempre le he explicado, hermanos, la luna tiene la altura exacta. Y si un día la luna se mueve un poquito hacia abajo, ¿qué desastre hace en la tierra? ¿Verdad que crea las famosas ondas altas del mar? Hace que las mujeres embarazadas tengan los niños antes de tiempo. Hermano, hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay una presión. Entonces la tierra tiene su misura exacta. Óigame, la tierra o los planetas giran sobre su eje exactamente. Se aleja un poquito, crea desastre. Hermano, todo está exacto, está milimetrado. Ahora le digo, ¿será que su vida, Dios no tiene orden en su vida? ¿Será que Dios no tiene, si fuese este el caso, el hombre para usted, el hombre de su vida, hermanos? La mujer de su vida, hermano. Dios no lo tiene. Se olvidó de usted, Dios. Dice alguien que el problema es que ya estoy vieja. No se trata de eso. Porque Dios tiene el orden exacto. Entonces, hermano, aquí me hace ver algo. Dice, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y el poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Él mismo se echó encima nuestros pecados, nuestras culpas. ¿Y qué hizo, hermano? Nos purificó. Óigame, nos vio, dice, con el poder de su palabra nos sustentó, se echó encima nuestros pecados y habiendo hecho eso, dice, nos limpió, a sí mismo se limpió. Oiga, hermano, Él mismo lo hizo. Usted no puede hacer nada. Y muchos de nosotros procuramos agregarle algo a Dios. Usted solamente dispóngase para que Dios use su vida. No se disponga para que el enemigo use su vida. Mire, aquellas personas que dicen, si me tientan, me encuentran. ¿Ha oído eso? ¿Sabe quiénes son? Son personas que están dispuestas a que el diablo las use. ¿Sabía usted, hermano? ¿Sabía eso, hermano, o no? Porque usted no tiene que ser de aquellos que si me encuentran me hallan. Más, escapa, hermano, ya no sea aquel que era en el mundo. Porque uno en el mundo, ¿verdad? Que en medio le hacían algo como, mire, hay perritos que usted les hacía ya jugo. Ay, hermano, ¿el perro cómo iba? Ay, ¿tuvieron perro ustedes, hermano? Ah, ¿verdad que sí? Los amotaban, decía, usted decía, y ahí ve el perro, que ese animal quien lo detenía. Y muchas veces el ser humano actúa sin raciocinio. Alguien le dice algo y la acción nuestra como cristianos, ¿cuál es, hermano? Entonces, oiga, me dice, habiendo purificado nuestra vida, habiéndonos purificado en sí mismo, o sea que Él nos tomó, nos limpió y ahora nos puso, ¿para qué? Oiga, no para que el diablo lo encuentre, sino para que se encuentre con Dios y que su vida sea diferente. Porque Él nos sustentó con el poder de su... Él le sustenta su vida. Él le sustenta su vida. Y si usted está vacío o está vacía, déjeme decirle, necesita de Cristo. Mas el hombre, ¿qué le dice? La sociedad, ¿qué le dice? Necesita de amigas. Amén, hermanas. Amigas necesita. No, usted necesita de Cristo. Porque muchas veces, nuestro pastor les había puesto un nombre a estas amigas, decía amigas tapaderas, las que te cubren todo. Y cuando ya estás reventada, ahí te dejan que te haga pedazo el diablo. Muchas veces es cierto. A la hora del problema, las amigas, ¿dónde están, hermano? Yo le dije que tuviera cuidado de ella, no tuvo cuidado, que vea cómo sabe. Esa es clásica, ¿no? No, yo le expliqué, mira, esto se hace así, esto se hace. Y ella, tu problema, hermano, ese la zafada clásica. Usted necesita a Cristo, no amigos. Las amigas van a llegar así, óigame, pero si no la llevan hacia Cristo, no es amiga de usted. Si le dicen, no, mi importa, está casado, pero
¿Se ha fijado eso, hermanas, hermanos? Ese hombre está casado, pero me gusta, dice. ¿Y? No necesitamos nada de esto. Siga leyendo, vea lo que dice. Nos purificó, hermano. Dice, de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde se sentó? A la diestra de su majestad. Fíjense que acá la imagen es que Cristo muere, resucita y que fue llevado y se sentó a la diestra de Dios. Oigan, le voy a decir algo, hermano. Dios no tiene manos derechas. Dios no tiene un segundo sentado ahí, ok, si no estoy yo, ahí está Cristo para que los atienda a Él. No, Él es Dios, hermano. Óigame, esta es una metáfora, es una idea en decir que Él mismo es el poder, hermano. Óigame, se nos enseñó siempre de que Cristo muere, resucita y va al cielo y se sienta a la par de Dios Padre. No, hermano, Él es Dios. Él es Dios, hermano. No es que Dios tiene un segundo y un tercero, tengo mi mano derecha y mi mano izquierda. Amén. Y nosotros pensamos eso, bueno, si Dios no me oye, que me oiga Cristo. Y si no me oye Cristo, que me oiga el Espíritu Santo. Yo me quedo, hermano, ¿por qué? Óigame, hay personas que dicen esto. Hay gente que le ora a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Óigame, ¿qué dice la Biblia? Son una sola persona. Una sola persona. Entonces, dice que subió a la majestad y se sentó a la diestra de su majestad. O sea, Él mismo subió y se sentó ahí y Él se quedó ahí porque Él es Él. 4. Hecho tanto superior a quién, hermanos? A los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Mire, hermano, ¿sabe que hay gente adorando a ángeles? Mire, hay cristianos que oran porque hay iglesias que les enseñan a adorar ángeles. Adore a Gabriel, a San Gabriel, no es como al ángel de su guarda. ¿Se acuerda de esa oración? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche. Nunca le hicieron hacer eso a usted, hermano. Me acuerdo que mi abuela decía, niños, hagan la oración al ángel de la guarda. Yo, ¿qué es eso? Mi madre siempre nos enseñó a orarle a Jesús. Pero hay hermanos que, ay, yo sé que lo va a hacer. Mire, si usted pudiera adorar a aquel que le da dinero, usted lo adorará, ¿verdad? Señor, que San Jefe me dé el dinero que necesito. Hermanos, óigame, dice aquí en la Biblia que Cristo fue hecho superior a los ángeles y heredó más excelente nombre que ellos. Óigame, Cristo no está debajo de los ángeles, Él es superior porque Él es Dios. Óigame, los ángeles son los servidores de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado 40 días, 40 noches, y dice que salió del desierto, ¿quiénes le atendían? ¿Ha leído eso? ¿Quiénes le atendían? Los ángeles. Los ángeles son servidores de Cristo. Entonces dice, heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. El tema del resto dice 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será, ¿qué cosa, hermano? Hijo. Y esa parte donde la gente viene y empieza a pelear y dice, no, pastor, no puede ser, si él es padre, entonces él es el hijo, entonces quiere decir que hay dos dioses. No, hermano, él es el mismo Dios poderoso y soberano. Es un misterio que hasta el día de hoy la gente no logra entender. Bueno, ¿cómo es esto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Y le voy a decir algo, hermano. Dígale, Señor, dame o revelame esta parte de la palabra. Porque hay gente que dice, ok, aquí está un Dios, aquí está otro Dios, aquí está otro Dios. Sos idólatra. Tenemos un solo Dios, constituido en 3 personas. La imagen de Cristo que estuvo en la tierra, el Espíritu Santo que mora en sus corazones ahora. Yo le digo, ¿usted cree esto? Yo, hermano, no creo que Dios mora en mí. ¿Usted cree que Dios mora en usted? Óigame, entonces si Cristo mora en nosotros, es ahí donde viene el sustento de la palabra de Dios en nuestra vida.
¿Por qué la palabra de Dios no sustenta nuestros corazones? ¿Por qué la palabra de Dios no sustenta su vida? ¿Por qué siempre, hermanos, día con día estamos vacíos, estamos solos, no entendemos nada, no sabemos qué hacemos en esta vida, mucho menos no sabe ni qué hace en este país, ¿verdad? Yo no sé si hay días que usted se acuesta y dice, ¿qué diantres hago en este país? No ha hecho esa pregunta nunca, hermano. Y no sé si ha tomado la decisión ahí en su cama. No, hoy que me paguen, compro el boleto y me regreso. Y después que le paguen, ¿qué piensa, hermano? Hay que pagar la pieza, hay que pagar el gas, hay que pagar la luz, hay que pagar la casa. Se le acabó el dinero para el boleto y regresarse. Porque ya pensándolo bien, allá que tiene, más si ya tiene 8 años de estar aquí, 10 años, no, entonces ¿qué voy a hacer? Ya no me van a agarrar mi empresa, ya está viejito, ¿qué más? Ya no tiene amigos, ya la zona donde vivía la llenaron los mareros. Hoy que usted llegue ya no lo van a conocer y usted es un desconocido ahí. ¿Y sabe por qué Dios hace todo esto? Porque Dios lo trajo a este lugar para que su vida, oye hermano, sea prosperada en Él. Y cuando usted entienda esto, entonces viene la prosperidad de Dios para su vida. Pero usted y yo queremos primero la prosperidad material antes que la prosperidad espiritual. Hermano, no luche, solamente dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, y yo sé que la prosperidad tú me la vas a dar. Yo sé la verdad. Y me cuesta entenderlo, pero lo debe de entender. Entonces dice que, hermano, Jesucristo dice que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo, y yo soy tu padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es nuestro padre. Le pregunto, Él es su padre. Óigame, nadie va a donde un padre extraño a pedirle, ¿verdad? Usted va a su papá. Si no tuvo, pues ahí está Él. Alguien dijo algo que a mí me encanta. A partir de que usted conoce de Cristo, totalmente y 100% usted depende de Cristo. Si esa parte usted no la toma, usted va a fracasar día con día. Además dice, enséñale a sus hijos que a partir de aquel momento que ellos tienen entendimiento, ellos dependen de Cristo y ya no de usted. Y todo lo que quieran, tienen que ir a Cristo para que Dios se lo dé a Él o a usted, y usted se lo pueda dar a Él. Cuando usted entiende esa ecuación, hermano, usted va a ser feliz. Su hijo le pide algo, ¿usted qué le tiene que decir? Pórtate bien, deja de pecar, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Para que Dios te oiga y te provea, o que Dios te oiga y me provea y yo te pueda dar. Entonces Jesús es nuestro Padre, Él es su Padre, y Jesús es superior a los ángeles. Regálele un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Dios amado. Gracias por mis hermanos que tú has traído a este lugar. Bendice sus vidas, Señor. Padre, dale fortaleza en todo momento, Señor.